Vamos a hacer un estudio de caso de bronquiectasias. La idea es que vamos a desarrollar un caso clínico y a medida que vamos desarrollando, vamos revisando el tema que nos concierne el día de hoy, que son bronquiectasias. Entonces, mi nombre es Andrés Ocampo, yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Vamos a iniciar con la presentación. Entonces, el caso clínico es de una paciente que tuvimos en el Hospital Alma Mater de Antioquia, una paciente de 59 años, mujer, que durante toda su vida se desempeñó como ama de casa, está casada y tuvo 2 hijos. Reside actualmente en Barbosa, Antioquia, y es independiente para las actividades de su vida diaria. Su cuadro clínico se remonta a 15 años atrás respecto a la fecha de hoy. Resulta que desde hace 15 años la paciente venía padeciendo sintomatología respiratoria caracterizada por tos. Esa tos era muy frecuente, no era diaria, pero sí era prácticamente semanal o mensual, con episodios de expectoración variable, de esputo amarillento, y tenía múltiples episodios de exacerbaciones. Ella comentaba que desde hace 15 años viene presentando entre 1 y 2 episodios anuales de exacerbaciones en las cuales aumenta la tos, aumenta la expectoración, presenta disnea, y en la mayoría de ocasiones tiene que consultar a un hospital o un médico particular para que le brinde tratamiento para mejorar su afección. Y ese es más o menos su cuadro clínico desde hace 15 años. En cuanto a sus antecedentes, la señora había sido catalogada como un EPOC y una bronquitis crónica, y ese ha sido su último diagnóstico en los últimos tiempos respecto a su sintomatología. No refería a ninguna otra enfermedad. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, tenía una cesárea y una colecistectomía. En cuanto a tóxicos, había tabaquismo pasivo, su esposo fumaba y fumó durante toda su vida, ella estuvo expuesta a ello, y exposición a combustión de biomasa durante aproximadamente 20 años. Negaba consumo de alcohol y negaba exposiciones ambientales, laborales, respecto a animales, no había ninguna exposición que comentara ella. Y en cuanto al tratamiento farmacológico que venía recibiendo, ella estaba recibiendo en el último tiempo triple terapia broncohilatadora, estaba recibiendo la corticoide inhalado, y en los últimos 6 meses venía recibiendo acitromicina 3 veces por semana. Esto indicado pues por el servicio de medicina interna, como vamos a comentar enseguida. Resulta que durante esos 15 años, pues la señora consultó en múltiples ocasiones a medicina general, pero solo fue hasta el año 2016 en que fue remitida al servicio de medicina interna. Medicina interna valoró a la paciente continuaba con exacerbaciones persistentes, no mejoraba a pesar del tratamiento broncodilatador, y aparentemente tenía una tomografía de tórax que tenía hallazgos inespecíficos. La señora no tenía desafortunadamente la tomografía, pero nos comentó que la tomografía había salido mal. Y ante eso, el servicio de medicina interna decidió solicitar una fibrobroncoscopia y un lavado broncoalveolar. En ese momento se hizo el lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar, lo único que pues, mostró un fondo hemorrágico y mucoide con un un diferencial celular que mostraba 40% de polimorfos nucleares, 20% de macrófagos y linfocitos, 5% de células escamosas. No había atipia citológica en la muestra y se descartaron para ese momento Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterias no tuberculosis, KOH fue negativo y tampoco el cultivo de epígenos también fue negativo. Se le realizó en esa fibrobroncoscopia una biopsia transbronquial, y veamos, esta biopsia transbronquial tiene un hallazgo muy interesante que probablemente vamos a tener en cuenta más adelante, y quiero pues por eso lo resalté para de pronto darle un poquito más de importancia, y es que se evidenciaban septos alveolares engrosados con infiltrado linfocitario. Ese fue el único hallazgo. Sin embargo, pues la paciente para ese momento no hubo como un diagnóstico al respecto, simplemente se continuó un tratamiento sintomático que venía recibiendo. La evolución clínica de la paciente a través de los siguientes años pues no fue buena. Desafortunadamente ella continuó exacerbándose, continuó con importantes compromisos pulmonares, y su clase funcional se vino deteriorando progresivamente, al punto que ya en los últimos 2 años la paciente ya refería disnea de moderados esfuerzos cuando antes no la tenía, ¿cierto? Y venía utilizando antibiótico ambulatorio, ya me decía que entre 3 a 4 veces por año, y la mayor parte de ellas pues formuladas de manera empírica. No tenía realmente cultivos que tuviesen una historia clínica que revisamos que apoyara pues estos tratamientos. Para el año 2022, la señora vuelve a ser estudiada. Esta vez es estudiada por infectología de manera ambulatoria. Infectología solicita esta tomografía. Entonces pongamos atención aquí a la tomografía, porque tiene unos hallazgos muy interesantes. El primer hallazgo que les quiero resaltar es este encerrado en los círculos rojos, donde hay evidencia de bronquiectasias. Si vemos, son bronquiectasias que predominan en lóbulos medios y língula, ¿cierto?
Son bronquiectasias que son pues, de aspecto cilíndrico y con una cantidad importante de moco, ¿cierto? Hay impactación mucosa acá, aquí podemos ver también cómo hay impactación mucosa, pero además de las bronquiectasias hay otros compromisos muy interesantes, es el compromiso intersticial que vemos, ¿cierto? Principalmente subpleural y árbol en gemación, que eso fue lo que llamó mucho la atención digamos, de los especialistas que la estaban tratando. Entonces, hasta aquí vamos a empezar a desarrollar la parte inicial del tema. Se me olvidó comentarles, qué pena. Se le alcanzó a realizar un estudio espirométrico junto con esta tomografía y se encontró una espirometría con una relación BF1, capacidad vital forzada, pues normal, ¿cierto? Y un BF1 de 84%, lo cual nos descartó que la paciente realmente tuviese un EPOC, como había sido catalogado previamente. Entonces aquí dejamos la primera parte del caso clínico, ahorita la retomaremos y vamos a iniciar con la revisión del tema de bronquiectasias y cómo vamos a hacer el enfoque clínico de las mismas. Entonces tenemos que tener en cuenta que las bronquiectasias son un síndrome clínico, que podemos tener bronquiectasias en la tomografía, pero si no hay síntomas, pues realmente no es clínicamente importante para nosotros. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes que vamos a buscar en los pacientes? Pues es la tos crónica, la producción de esputo y que en la tomografía se resalte un engrosamiento y dilatación de las paredes bronquiales. Recordamos que las bronquiectasias están caracterizadas por exacerbaciones frecuentes y que esas exacerbaciones son las que van a definir el curso de la enfermedad y también su pronóstico. En cuanto a la epidemiología, las bronquiectasias son la tercera causa más frecuente de enfermedad crónica de la vía aérea, del EPOC y del asma. La prevalencia es aproximadamente entre 0.25 y 0.5 en la población adulta y la edad media de aparición es aproximadamente a los 65 años, más frecuente en mujeres que en hombres. La fisiopatología de la enfermedad, me pareció pues, muy interesante esta gráfica que nos comparte el New England Journal, y es que veamos que todo se comporta como un círculo vicioso. Es que para que las bronquiectasias se desarrollen, siempre vamos a requerir un insulto inicial, que puede ser una lesión o una infección. Esta lesión o esta infección nos va a generar un proceso inflamatorio que es de predominio neutrofílico, que nos va a llevar a que empiece a acumularse toda esta respuesta del huésped a nivel pulmonar, que nos va a llevar después de un tiempo de exposición al insulto y al proceso inflamatorio en una destrucción de la arquitectura de la vía aérea y una distorsión principal de nivel bronquial. Entonces veamos cómo los bronquios empiezan a dilatarse, a perder su arquitectura y su simetría, empiezan a aumentar en cuanto al diámetro de su luz, ¿cierto? Y empieza entonces a perder toda la arquitectura que compone la pared bronquial, entonces se pierde la capacidad del aclaramiento mucociliar, empieza a haber acumulación de moco, y esa acumulación de moco nos va a llevar a una colonización bacteriana, entonces realmente esa colonización bacteriana nos va a potenciar nuevamente el proceso inflamatorio, entonces al final todo es un círculo vicioso que retroalimenta de manera positiva cada uno de estos procesos. Debemos tener en cuenta que hay pacientes en que este insulto inicial no es una infección o una lesión, sino que ellos traen de base, de manera congénita, una alteración, sea en el moco o sea en el aclaramiento del moco. Entonces va a ser que ese moco empieza a acumularse en la vía aérea y empieza a distorsionar la arquitectura bronquial, como lo vemos en la fibrosis quística, en la disnesia ciliar primaria. Entonces, eso es más o menos. La fisiopatología ha venido cambiando a través del tiempo. En la gráfica que les mostré se correlaciona mucho con esta que tenemos aquí a la izquierda, y es que todo se comporta como un círculo vicioso y una red interconectada, donde todo tiene, digamos que un proceso de retroalimentación positiva. Sin embargo, es probable que este proceso, a medida que se ha venido estudiando, ha venido cambiando y parece que se comporta más como una espiral. ¿Y a qué hacemos referencia con una espiral? Pues que hay un factor iniciador, como comentamos, puede ser una infección, una inflamación, un aclaramiento normal del moco, un moco anormal, una inmunodeficiencia, que es un factor iniciador. Ese factor iniciador es el que va a dar pie a que empiece todo el proceso inflamatorio a nivel bronquial. Y a medida que se perpetúa en el tiempo este factor iniciador, va a haber progresivamente una dilatación bronquial, que nos va a condicionar la presencia de infecciones crónicas, que es una de las características principales de las bronquiectasias. Pero resulta que para que este factor iniciador continúe haciendo daño va a requerir de unos factores perpetuadores, porque es muy probable que si logramos tratar esos factores iniciadores, pues las bronquiectasias van a, digamos que a no desarrollarse o a disminuir su desarrollo y su progresión. Entonces los factores perpetuadores vienen dados probablemente como consecuencia de estos factores iniciadores, y es que la acumulación de bacterianos nos va a producir productos bacterianos y lesiones, ¿cierto? El daño en la vía aérea nos va a generar una respuesta inflamatoria más exacerbada, principalmente por neutrófilos, que nos va a destruir la vía aérea, y obviamente el aclaramiento mucociliar se va a ver afectado por esa destrucción ciliar.
Entonces, a eso es lo que hacía referencia cuando hablaba de la arquitectura bronquial. Resulta que esta gráfica nos muestra cómo es un bronquio normal y veamos cómo es simétrico, ¿cierto? Tiene sus paredes completamente indemnes, su pared, sus células epiteliales, sus células de globo, su membrana basal y su músculo liso, y vemos cómo el moco está aquí en la pared, pero los cilios se encargan de que este moco no se acumule y solo haya una pequeña cantidad fisiológica. Cuando tenemos una bronquiectasia, pues obviamente hay una distorsión de esta arquitectura, esos cilios se pierden, hace que el moco se acumule y este moco empieza a destruir por completo las paredes del bronquio y las va dilatando progresivamente. Y eso es lo que vamos a ver, unas paredes bronquiales muy dilatadas acumuladas de moco. Aquí al lado derecho, en esta pequeña gráfica, vemos cómo son las bronquiectasias dependiendo de su forma, y es una forma de clasificación a nivel morfológico de ellas. Entonces vemos cómo el bronquio normal tiene una característica y es que se va disminuyendo su luz a medida que se aleja a la periferia, pero las bronquiectasias, por el contrario, pierden esa capacidad de adelgazarse y por el contrario continúan muy dilatadas. Las bronquiectasias cilíndricas son estas pues, que tienen como una dilatación uniforme. Las varicosas son aquellas que tienen unas dilataciones adicionales en toda su luz y se comportan pues como un rosario, ¿cierto? Tienen como todas esas irregularidades, y las císticas, que probablemente son las más dramáticas visualmente y también clínicamente, evidentemente, se genera una dilatación ya muy masiva y es muy predominante al final de la luz. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en estas tomografías, el comportamiento de los tres tipos de bronquiectasias. Las primeras son las cilíndricas, con una forma, pues obviamente, como su nombre lo indica, cilíndrica. Las varicosas, una irregularidad de la pared, se extiende hasta la periferia, y por último las císticas, donde ya hay una dilatación mucho más grande y donde la pared está muy adelgazada. Eso ya lo vamos a desarrollar acá más adelante. Entonces, entre los factores iniciadores tenemos varios. Yo de pronto ya se los comenté rápidamente, aquí simplemente voy a hacer mención de ellos, explicando un poquito de qué lo que lo causa. Entonces, el aclaramiento mucociliar y las anormalidades del moco, como les conté ahorita, están dados por enfermedades congénitas como la discinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, pero también la obstrucción anatómica de la vía aérea, ¿cierto? Que nos va a condicionar digamos, una obstrucción focal, nos va a afectar este aclaramiento mucociliar. Las infecciones, como la tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas, las neumonías agudas, sean bacterianas o virales, también son factores iniciadores para la enfermedad. La inflamación de la vía aérea, especial de origen autoinmune, hay ciertas enfermedades autoinmunes que también se comportan como iniciadores de la enfermedad. Entre esos resaltan la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad Sjögren, la artritis reumatoidea principalmente. Hay otras, pero esas tres, digamos que son las que más predominan. La inmunodeficiencia sistémica, de las cuales pues, es de resaltar la inmunodeficiencia como un variable del adulto, y los linfomas. Y por último, las enfermedades inflamatorias no infecciosas y no autoinmunes, como el déficit de alfa-1 antitripsina. Se ha teorizado que el reflujo gastroesofágico tenga cierto rol en la patogenia de la enfermedad, aunque esto todavía pues, está por aclarar. El asma, el ABPA, ¿cierto? Que también se comporta y es una de las características de la enfermedad de desarrollo de bronquiectasias, y el EPOC, ¿cierto? De pronto históricamente hemos creído que el EPOC es una de las causas más frecuentes de bronquiectasia, sin embargo, vemos como no lo es, ¿cierto? A pesar de que es de parte de su patogenia, hay otras causas que son más frecuentes. Es por eso que cuando tenemos bronquiectasias en un paciente, y a pesar de que tenga un componente de exposición que pueda hacernos pensar en neumonía crónica, debemos ir un poquito más allá y pensar en que probablemente sea otra causa. Entre los factores perpetuadores, eso sí, pues ya los comenté, que los voy a pasar rápidamente, que es la producción bacteriana y la colonización allí, la respuesta inflamatoria, la normalidad del moco y la normalidad del aclaramiento del moco, que son consecuencia de lo que ya hemos nombrado previamente. Entonces, estas bronquiectasias suelen exacerbarse. Entonces, que las exacerbaciones son muy frecuentes y ocurren aproximadamente 1 o 2 veces por año en la mayoría de pacientes. Las exacerbaciones se caracterizan por aumento del tos y la producción de esputo, y se acompañan, y que se deben estar presentes por al menos 48 horas. En ocasiones se pueden acompañar de purulencia del esputo, de disnea o de hemoptisis. Y lo más importante es que normalmente cuando un clínico conoce al paciente y lo ve, va a determinar que va a requerir un cambio en el tratamiento, ¿cierto? Y eso, entonces, como les conté, el 50% tienen aproximadamente 2 o más exacerbaciones al año, y hay un grupo de pacientes que es quizá los pacientes más preocupantes y en que más debemos intervenir, que son los exacerbadores frecuentes, que tienen 3 o más exacerbaciones por año. ¿Y por qué? Porque esos pacientes tienen peor pronóstico y mayor mortalidad a 5 años. Y permitir que ese paciente continúe exacerbándose básicamente es condicionar un muy mal pronóstico para el resto de los próximos años de su vida. ¿Cómo vamos a identificar las bronquiectasias en la tomografía? Porque resulta que no toda dilatación bronquial es una bronquiectasia.
debe cumplir ciertas características para que las cataloguemos radiológicamente de esa manera. Entonces, la primera es que esa dilatación de la vía aérea debe ser respecto a la relación del diámetro de la arteria que la acompaña de uno o más, es decir, que el diámetro de la vía aérea sea igual o mayor al diámetro de la arteria que la acompaña, cuando normalmente es menor, ¿cierto? La segunda es la falta de estrechamiento de la vía respiratoria. Entonces vemos cómo ese bronquio normalmente se va a ir adelgazando al llegar a la periferia, pero cuando hay bronquiectasis, pues ese adelgazamiento se pierde, esa luz continúa dilatada, incluso puede ponerse mucho más dilatada a medida que avanza la periferia y se ve además esta vía aérea visible en la periferia, cercano a nivel pleural. Incluso hay ciertos textos que resaltan que si se ve a, a 1 centímetro o menos de la superficie pleural, podemos considerar que esto es una bronquiectasis. Sin embargo, eso es como una medida un poco arbitraria que no encontré en los otros textos. Y por último, otras características que las acompañan con el taponamiento de moco, la arbonigimación y nódulos, ¿cierto? Y esto pues ya es muy inespecífico y se va a ver acompañado de la presencia pues, de otras patologías pulmonares. Entonces veamos aquí radiológicamente lo que les quería explicar. Entonces un bronquio normal tiene su luz y a medida que se va alejando, se va disminuyendo, ¿cierto? Y probablemente cuando miremos la periferia, pues no vamos a ver esas luces, ¿cierto? No vamos a ver esa luz de la vía aérea. Pero ¿qué pasa con las bronquiectasias? Pues esas bronquiectasias no se estrechan y por el contrario mantienen un diámetro uniforme y vemos cómo se alcanza y continúa su luz visible a medida que nos alejamos y llegamos a la periferia. Entonces esto, por ejemplo, es una bronquiectasia cilíndrica, la cual pues no se estrecha. La varicosa, como les conté, es la que tiene esa irregularidad en la pared, que simula como un rosario, que se ven unas irregularidades, eh, sí, unas salidas, ¿cierto? En la imagen también pues son bastante grandes, dilatadas y se extienden a lo largo de toda a la periferia. Y por último, las císticas, que son muy características de ciertas patologías, como vamos a ver enseguida. Vemos entonces cómo es una dilatación mucho mayor y cómo al final de la luz suele haber mayor dilatación que incluso al inicio. Y eso pues es una característica muy, digamos que muy frecuente y muy predominante en este tipo de bronquiectasias. Esa otra imagen la traje, me pareció muy interesante, básicamente explica lo mismo, pero me pareció muy ilustrativa, y es que aquí en la figura A vemos cómo son las bronquiectasias cilíndricas y vemos cómo esa luz del bronquio, pues básicamente persiste del mismo diámetro hasta la periferia, las cilíndricas cómo son irregulares y cómo se acompañan de gran cantidad de impactación mucosa, y las císticas cómo tienen una luz, ¿cierto?, muy grande en cuanto a su diámetro, que es muy característico. Esta tablita es muy ilustrativa, ¿cierto? Porque entonces cuando tenemos unas bronquiectasias debemos empezar a guiar nuestro enfoque e intentar identificar cuál es la causa que las está produciendo. Y según la ubicación de las bronquiectasias nos podría guiar sobre cuál pueden ser las causas para de pronto investigar, solicitar para clínicos que nos confirmen, nos descarten la enfermedad y tener un poco más de luces sobre el paciente. Entonces, cuando tenemos unas bronquiectasias que predominan en los lóbulos superiores, mucho más frecuente que esas bronquiectasias sean secundarias a fibrosis quística o a sarcoidosis. Y son pues bronquiectasias muy características, dilatadas, císticas y predominan en lóbulos superiores, como vemos en las imágenes. Cuando las bronquiectasias se ubican en el lóbulo medio y língula derecha, es muy frecuente, que es allí donde se relacionan con la presencia de infecciones como micobacterias no tuberculosas. Y si recordamos la tomografía de nuestra paciente, era muy característica que esas bronquitas estaban ubicadas en la língula, por lo que una de las sospechas de nuestro paciente era que la paciente tiene una micobacteria no tuberculosa o tubo que produjo estas bronquitas. Esa era una de las teorías que íbamos a entrar a descartar. Cuando las bronquitas están ubicadas a nivel central, esto es muy característico de ABPA, de aspergilosis broncopulmonar, ¿cierto? Alérgica. Entonces, son bronquiectasias a nivel central, se acompañan pues, de otros hallazgos y es muy frecuente la impactación mucosa, que es otra de las características muy importantes de la ABPA. Y por último, en el lóbulo inferior, quizá de pronto son las menos específicas porque la pueden causar varias patologías, las posinfecciosas, la aspiración, la fibrosis, las inmunodeficiencias, y son pues básicamente bronquiectasias que uno va a lograr ver en el lóbulo inferior, pero como les digo, son las menos específicas. Sin embargo, teniendo una localización, podemos ver cómo nos podemos guiar un poco sobre cuál puede ser la causa de las bronquiectasias de nuestro paciente. Esta gráfica básicamente nos va a resumir lo mismo, pero nos va a dar un algoritmo de manejo que nos va a permitir enfocar al paciente de manera adecuada. Entonces, cuando tenemos bronquiectasias, las podemos dividir en dos, las focales y las difusas. Cuando estamos con unas bronquiectasias focales, es decir, que están ubicadas en una sola área del pulmón, ¿cierto? Y no en las otras, entonces vamos a pensar en que hay algo a nivel local que está condicionando una obstrucción de la vía aérea. Entonces puede ser
una atresia bronquial congénita, una compresión extrínseca, una malignidad endobronquial, un cuerpo extraño, una estenosis de la vía aérea. Básicamente todas estas patologías van a generar una obstrucción mecánica de la vía aérea que nos va a condicionar el desarrollo de bronquiectasia, ya sea por acumulación de moco o por daño a la arquitectura bronquial. Entonces, siempre que tengamos una bronquiectasias focales en la área del pulmón, vamos a pensar en estas patologías. Pero cuando son difusas, es lo que comentaba en la imagen anterior, que podemos guiarnos un poco sobre la ubicación. Entonces, cuando son periféricas, pues las dividimos en lóbulo superior, predominio, ¿cierto?, en lóbulos inferiores o predominio en lóbulos medios y en língula, que son las patologías que ya les comenté. Y las bronquiectasias centrales, pues ya son más características de ABPA y síndromes como Meniere-Kohn y Williams-Campbell. Entonces, digamos que este gráfico nos ayuda bastante para intentar enfocar a nuestro paciente y dar luces sobre qué es lo que está teniendo. Hay otras pistas radiológicas, además de las que les comenté, y es la presencia de algunas otras características que nos puede ayudar a, digamos que, a pensar qué es lo que está pasando en nuestra paciente. Entonces, la fibrosis quística, pues, primero, son pacientes que la mayoría de veces van a ser diagnosticados de fibrosis quística en la juventud, en la adolescencia, incluso en la infancia. Sin embargo, hemos visto casos de pacientes con diagnósticos tardíos, incluso en la adultez, de la enfermedad, por lo que no necesariamente un paciente adulto que nunca tuvo fibrosis quística no la podemos descartar, es posible que la haya tenido, hay que preguntar otras características de nuestro paciente. En la radiografía, opacidad reticulares y engrosamiento bronquial, ¿cierto? Y una afectación muy marcada de los lóbulos superiores y de los lóbulos medios. Y en la tomografía, pues vamos a ver bronquiectasias varicosas y las bronquiectasias císticas, muy características de la enfermedad, que van a distorsionar de manera severa la anatomía pulmonar. La sarcoidosis, que es otra de las patologías que afectan los lóbulos superiores, también se acompaña pues, de opacidad de retículos nodulares que se predominan en los lóbulos superiores, pero veamos cómo hay pues un daño, ¿cierto? Parailiar muy frecuente, muy llamativo, personalmente adenopatías, y además hay compromiso con vidrio esmerilado. Probablemente esto va a requerir otras características clínicas que nos ayudan, pero normalmente el compromiso de la sarcoidosis va a estar dado por eso y por un engrosamiento de las paredes bronquiales, que es muy característica de la enfermedad. La VPA, a nivel radiológico, muy marcadas las bronquiectasias centrales, que son pocas patologías que generan las bronquiectasias a nivel central, y una gran cantidad de moco, impactación mucosa, que en muchas ocasiones está obstruyendo las luces bronquiales. Y el paciente, evidentemente, su característica principal es esa gran cantidad de moco que va a estar expulsando de manera constante y frecuente. Para la tuberculosis, yo creo que los cambios de tuberculosis, pues todos estamos familiarizados con ellos y como la afectación de los lóbulos superiores también es predominante, ¿cierto? Se acompaña de otros hallazgos clínicos conocidos, como la presencia de tractos fibrosos, de fibrosis pulmonar, de secuelas secundarias de la enfermedad, de pérdida de volumen y en ocasiones pues de arbolegemación. Yo creo que las características de la tuberculosis son tan variables y tan amplias que todos los pacientes deberíamos sospecharlas y descartarlas por ser una de las etiologías más frecuentes que acompañan la patogenia de la enfermedad. En cuanto a las micobacterias no tuberculosas, por el contrario, veamos cómo la afectación es más frecuente en lóbulos inferiores. Y estas afectaciones van a comprometer principalmente el lóbulo medio y língula y va a estar acompañado de manera frecuente de arbolegemación. También es otra de las enfermedades a tener en cuenta. Y por último, en cuanto a pistas radiológicas, están en como variable. Vamos a ver opacificaciones lineales de ramificación paralela, forman ese llamado signo de la vía del tranvía, ya ahorita lo comentaremos, y va a haber una distribución pulmonar media o inferior, pero predominantemente inferior. Entonces también es otra de las características del inmunodeficiencia. Pero entonces cuando nos enfrentamos a un paciente y que escuchamos bronquiectasis, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Ya hemos dicho que la tos y la producción del esputo son digamos que los síntomas más usuales, pero es que hay otros. Es que también pueden haber síntomas rinosinusales que pueden ser crónicos, ¿cierto? Y que nos pueden llevar a una amplia producción de moco, que es otra de las características en algunas patologías, la disnea, que usualmente se acompaña de la progresión de la enfermedad y que va aumentando en intensidad a medida que la enfermedad continúa estando allí y no se ha corregido los factores iniciadores o perpetuadores de la enfermedad. A la auscultación pulmonar va a haber crépitos hasta el 75% de los pacientes, y otros síntomas menos específicos es la presencia de fatiga, sibilancias e incluso hemoptisis en un 30% de pacientes. El diagnóstico va obviamente va a estar dado de manera multifactorial por la historia clínica, el examen físico y la sospecha diagnóstica inicial.
Siempre debemos intentar interrogar a nuestro paciente para intentar buscar, tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Entre los exámenes iniciales, el hemograma y el diferencial pues, son muy importantes porque nos pueden guiar a pensar en ciertas patologías. Y es que, por ejemplo, si tenemos una eosinofilia, nos vamos a enfocar de alguna manera, como vamos a ver ahorita. Si tenemos, por el contrario, leucopenias, linfopenias, de otra manera. Si tenemos alteraciones en las líneas celulares, pues de otra manera. Entonces, el hemograma con diferencial yo creo que es importante y esencial, es muy básico para el enfoque inicial del paciente. Idealmente, eso lo recomienda la guía europea, siempre deberíamos tener estudios microbiológicos en esputo y lavado broncoalveolar. Es muy importante que siempre descartemos tuberculosis, micobacterias no tuberculosas o hongos y piógenos como causas de la enfermedad, por lo que en un enfoque inicial de nuestro paciente, todos los pacientes deberían tener estudios microbiológicos de esputo o idealmente de lavado broncoalveolar. Los niveles de inmunoglobulinas, para descartar inmunodeficiencia con variable o alguna otra inmunodeficiencia, incluso también el nivel de inmunoglobulina E, para descartar la ABPA, ¿cierto? Sería otra de los enfoques iniciales. Digamos que los paraclínicos que se resultan de manera inicial son variables en los textos que uno lee, pero básicamente lo más importante es guiarlo con la probabilidad pretest que tengamos de que el paciente tenga esta enfermedad y guiarlo según los clínicos que tenga nuestro paciente. Hay otros estudios que vamos a pedir dependiendo de si los pacientes tienen la sospecha clínica o no la tienen, como la fibrosis quística, cuando tenemos pacientes jóvenes, con compromiso temprano de la vía aérea, con poliposis nasal o rinosinusitis crónica, pancreatitis recurrentes, infertilidad o mala absorción, pues vamos a pensar, vamos a medir un cloro, ¿cierto?, en sudor. Una incidencia ciliar primaria, también pacientes jóvenes con defectos congénitos cardíacos concomitantes, con poliposis nasal, rinosinusitis crónica, enfermedad del oído medio, entonces vamos a pensar en esta enfermedad. Déficit de alfa-1-antitripsina, cuando estamos ante pacientes con enfisema basal o inicio temprano de la obstrucción de la vía aérea. En autoinmunidad, en pacientes que tengan síntomas reumatológicos, pero tengamos algo en cuenta, y es muy importante, que incluso la enfermedad pulmonar puede ser la expresión inicial clínica de una enfermedad autoinmune, por lo que a pesar de que no tengamos síntomas reumatológicos, no la debemos descartar y debemos tenerla en cuenta como una posibilidad diagnóstica. Esta tablita que nos comparten aquí en Clinical Chess es otro, digamos, de las claves diagnósticas o enfoque que les venía contando. ¿Y qué es que debemos interrogar en el paciente? Pues busquemos infecciones pulmonares previas. Busquemos, ¿será que el paciente estuvo hospitalizado, recibió ciclos de antibióticos, tuvo infecciones pulmonares graves? Eso es muy, muy importante. Segundo, ¿será que fuma? ¿Tiene síntomas rinosinusales crónicos? ¿Tiene dolor facial? ¿Tiene pérdida del olfato? Es importante buscarlo. Condiciones inflamatorias, como les comenté, que nos puedan guiar a la presencia de enfermedades autoinmunes o inflamatorias, condiciones hematológicas. Y esto me llamó mucho la atención, y es que tal vez muchas veces lo pasamos por alto, y es preguntar cómo fue el desarrollo neonatal en la infancia, ¿cierto? Incluso en la gestación del paciente. Porque es que los pacientes que tienen compromisos en la gestación, prematurez, o sea, hipoxias neonatales, o sea, infecciones pulmonares a tempranas edades, o sea, pues compromisos congénitos que se manifiestan tempranos en edad, pues los pacientes tienen más riesgo de tener una distorsión de la arquitectura bronquial y de la arquitectura pulmonar. Por lo que es importante interrogar al paciente porque probablemente allí tengamos una génesis de la enfermedad y a veces lo pasamos por ahí. Y pues el uso de antibióticos previos, ¿cierto? Inhaladores y otras características clínicas del paciente. En cuanto a los aislamientos microbiológicos, como les conté, idealmente todos los pacientes deberían tener cultivos, en especial para descartar varias cosas. La primera, la infección por Pseudomonas aeruginosa. Resulta que las bronquiectasias, como conocemos y hemos conocido probablemente todos en el desarrollo pues, de nuestro proceso de formación, siempre que escuchamos bronquiectasias lo relacionamos con Pseudomonas, porque es que la infección crónica por Pseudomonas es, digamos, las bacterias que más frecuentemente afectan las bronquiectasias, y a su vez son marcadores de severidad. Tener una infección crónica por Pseudomonas condiciona que el paciente tenga más severidad y tenga más exacerbaciones por el peor pronóstico. Y siempre descartar nuevamente tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, y probablemente lo voy a repetir varias veces en la charla, pero es que en los últimos textos cada vez hace más énfasis en la importancia de descartar estos microorganismos, porque se ha visto que hay un aumento importante, hay cohortes en que reportan que hasta el 50% de la génesis de las bronquiectasias infecciosas son ocasionadas por micobacterias no tuberculosas. Entonces siempre debemos tenerla en cuenta y descartarlas. Esta tablita, que es de la, digamos, de la frecuencia de la colonización bacteriana y de los microorganismos más frecuentes, lo que les quería contar es que se divide en los pacientes que tienen fibrosis quística y los que no, y en los que no, pues predomina la infección crónica por Pseudomonas hasta un tercio de los pacientes. Hay otros microorganismos y vemos como las micobacterias no tuberculosas, aquí lo resalté, han tomado gran peso.
como les mencioné previamente, hasta el 50% de algunas cohortes es proporcionado por ellas. Y aquí en la fibrosis quística, a pesar de que la pseudomonas continúa siendo frecuente, el Staphylococcus aureus toma una alta relevancia y es más frecuente encontrarlos en la enfermedad. Entonces vamos a continuar con el caso clínico. Recordemos que la paciente entonces tenía la tomografía de tórax que se le tomó, donde había bronquiectasias, infiltración mucoide, árboles de invasión y compromiso intersticial. Entonces esa paciente fue valorada por infectología. Con ese resultado, la infectología pues, se preocupó bastante por los hallazgos y decidió estudiar más a fondo. Y decidió solicitarle a la paciente una fibrobroncoscopia y un lavado broncoalveolar. Y además de eso se le pidió una biopsia por videotoracoscopia. En cuanto a la biopsia por videotoracoscopia, a la paciente en el cultivo del tejido se le aisló una pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Esta pseudomonas aeruginosa, con este patrón de sensibilidad que notamos acá, fue el aislamiento inicial. Respecto a los demás aislamientos, las vaciloscopias pues no demostraron ácido alcohol resistente, la PCR para micobacterium fue negativa, el cultivo para micobacterias a los 42 días fue negativo, el KOH fue negativo, el cultivo de hongos también y la tintachina negativo. Entonces, lo único que tuvimos a nivel microbiológico fue este aislamiento de esta pseudomonas. Este aislamiento fue valorado en consulta externa por medicina interna y se le dio la orden de hospitalizar, y es aquí cuando entra en contacto con nosotros e ingresa al hospital. Esta es la radiografía en la que ingresa la paciente al hospital alma mater. Y vemos entonces dos características muy importantes y llamativas en la radiografía. Y la primera es cómo vemos en los lóbulos inferiores unas opacidades reticulares, ¿cierto? En ambos lóbulos, pero con predominio en el lóbulo inferior izquierdo. Y segundo, señalado con las flechitas rojas, vemos esas dilataciones bronquiales que les comentaba. Si seguimos aquí el puntero, vemos cómo esta dilatación bronquial se va a extender casi por completo hasta la periferia, ¿cierto? Y es así como normalmente notamos y vemos los bronquiectasias en la radiografía, que obviamente se van a ver mucho más fácil en la tomografía, pero analizando de manera juiciosa la radiografía podemos también tener en cuenta esto. Y pues lo que les comenté, este compromiso intersticial aquí difuso de predominio de lóbulos inferiores que llamaba mucho la atención. La biopsia pulmonar de la videotoracoscopia nos reportó lo siguiente, y resalto lo más importante. El paciente presentaba áreas de enfisema, presentaba septos alveolares engrosados con fibrosis, y miren esto, un infiltrado inflamatorio linfocitario en algunas áreas configuraba folículos, ¿cierto? Además tenía bronquios con luz dilatada y ocupados por abundantes polimorfonucleares neutrófilos, esto que es una característica de lo que veníamos hablando, que nos define bronquiectasias, bronquios dilatados con predominio de neutrófilos, que eso básicamente es la génesis y la patogénesis de la enfermedad. El comentario del patólogo era que era un proceso inflamatorio crónico y agudo con bronquiectasias y enfisema, y pues nada más. Entonces a la paciente se tomaron los paraquímicos de ingreso, teníamos un hemograma que llamaba la atención esta eosinofilia, con unos eosinófilos de 520, tenía el resto de líneas celulares normales, ¿cierto? Una anemia leve, ¿cierto? Pero volúmenes normales, y una función renal conservada y un equilibrio electrolítico normal. Entonces aquí medicina interna valora a la paciente y considera pues que tenemos una paciente sin diagnóstico y tiene unas bronquiectasias de 15 años atrás, y que estamos tratando básicamente las consecuencias de las bronquiectasias, pero no estamos tratando la génesis de la enfermedad. Es cuando decide ampliar estudios para intentar encontrar la causa de la enfermedad. Se solicitan inmunoglobulinas, las cuales son normales, ¿cierto? La inmunoglobulina E también es normal, lo que está descartando por aquí una inmunodeficiencia, y nos descarta una VPA. Miren aquí este factor reumatoideo muy elevado, para que lo tengamos en cuenta, porque va a ser clave para nuestra enfermedad. Unos niveles de complemento normales, unos ENAs que tenían, digamos que un valor del SSM bajo, ¿cierto? Positivo bajo, y unos ANAs negativos. También eso de pronto es importante para lo que vamos a desarrollar ahorita. Y una electroporesis de proteínas que también era normal. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Entonces, tenemos una paciente con bronquiectasias, árbol de inflamación y compromiso intersticial, que en la biopsia nos mostró infiltrados intersticiales linfocitarios, estaba colonizada por pseudomonas aeruginosa, no tenía ningún otro aislamiento microbiológico, ni nunca lo había tenido durante los años en que había sido estudiado, y tenía un factor reumatoideo positivo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades diagnósticas que tenemos de nuestra paciente? Entonces, quise ver este mapa, básicamente colocando las patologías más frecuentes y que nos pueden guiar para el diagnóstico de nuestra paciente. Entonces, ¿será que nuestra paciente tuvo una neumonía previa, infección por tuberculosis previa, o una micobacteria no tuberculosa? Es una posibilidad, ¿cierto? Probablemente nunca tuvimos un aislamiento de micobacterias, y es muy probable pues, que descartemos esta posibilidad, y sabemos la paciente tuvo lavados broncoalveolares y biopsias y nunca hubo este aislamiento, por lo que hubo un estudio muy juicioso buscándolas y no se encontró. Pero no sabemos si será que la paciente en algún momento tuvo una neumonía bacteriana, que fue la que
produjo o se comportó como un factor iniciador o una neumonía viral. Entonces, esta es una opción que debíamos siempre tener en cuenta y la vamos a tener en cuenta en nuestra paciente por la posibilidad que existe. Respecto a si la paciente tenía una condición congénita, ¿cierto? Que pudiese estar produciendo la enfermedad, pues descartamos fibrosis quística, disfunción celular primaria y con una tripsina, básicamente porque las características clínicas, paraclínicas o radiológicas, pues no lo sugerían, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta posibilidad también queda descartada. Respecto a la inmunodeficiencia común variable, pues teníamos niveles de inmunoglobulinas normales, ¿cierto? Y no hay ninguna otra característica en la paciente, entonces también es otra posibilidad que descartamos. Respecto a la presencia de enfermedad autoinmune, es una posibilidad, ¿cierto? Y más, ¿por ququé? Porque teníamos un factor reumatoideo positivo, teníamos esos hallazgos, ese infiltrado linfocitario, que ahorita vamos a ver cómo se conforma una neumonía linfocítica, teníamos alcoholigemación y teníamos compromiso intersticial, por lo que una posibilidad de que la génesis de esta enfermedad fuera por una enfermedad autoinmune estaba latente y debíamos tenerlo en cuenta, pero debíamos confirmarlo. Respecto a la posibilidad si era una ABPA, no lo era, la paciente tenía asma, fibrosis quística y los niveles de inmunoglobulina eran normales. Y por último, el EPOC y el asma quedaron descartados porque tenían una espirometría pues, que no demostraban un compromiso obstructivo pulmonar. Entonces, la siguiente parte de la revisión la vamos a enfocar en el tratamiento y en el desarrollo final del caso clínico. Entonces, los objetivos del tratamiento son la reducción de los síntomas, la mejora de la calidad de vida, la preservación de la función pulmonar y la reducción de la mortalidad, así como la reducción de las exacerbaciones. Yo dividí el tratamiento en 3 fases. La primera fase, que es las medidas que a todos los pacientes con bronquiectasia le vamos a dar, y es la educación del paciente, la vacunación, el soporte nutricional, el cese del tabaquismo o de cualquier factor exposicional al que esté expuesto el paciente, valga la redundancia. El segundo es tratar de manera específica las patologías de la enfermedad en caso de que tengamos identificado una causa, y eso va a depender evidentemente de qué es lo que vamos a identificar en el paciente. Y la tercera fase, ¿cierto? Que es tratar básicamente las consecuencias de la enfermedad, y es medidas de aclaramiento de moco, tratamiento antibiótico oral o nebulizado, erradicación de colonizaciones y terapia quirúrgica en caso de requerir, así como el tratamiento de las exacerbaciones. Es importante que cada exacerbación sea evitada, ¿cierto? Es uno de los objetivos de la terapia, porque es que cada vez que un paciente con bronquiectasis se exacerba, aumenta la inflamación, aumenta el daño pulmonar, empeora la función pulmonar, empeora la calidad de vida y aumenta la mortalidad. Por lo que los objetivos de la terapia es definitivamente disminuir la probabilidad de que ese paciente se exacerbe. ¿Cómo se tratan las exacerbaciones? Pues ya vimos que el diagnóstico es cuando hay un cambio, ¿cierto? En el basal del paciente y deben ser tratados con antibiótico por 14 días. ¿Y por qué por 14 días? Realmente la guía europea nos dice que no hay estudios por el momento que nos avale el uso de ciclos más cortos de antibiótico. Por ahora el estándar son 14 días. Ellos hacen una aclaración, es que podríamos considerar un ciclo más corto en pacientes que tengan exacerbaciones leves y que digamos que tengan una evolución favorable. Sin embargo, pues no, es básicamente una recomendación de expertos, no tenemos un centro clínico que nos compare los días de tratamiento para dar de pronto menos días. Es importante que el tratamiento antibiótico esté dirigido por cultivo, ¿cierto? Todo paciente exacerbado debería tener un cultivo, y antes de tener el cultivo, pues el cubrimiento antibiótico debería ser por lo menos que nos alcance la cobertura para Pseudomonas aeruginosa o nos cubra el germen previamente aislado en el paciente con mayor perfil de resistencia. El tratamiento de la colonización es el que tiene nuestra paciente y que me interesa mucho que dejemos claro, y es que los tratamientos de las colonizaciones, es decir, que tenemos un aislamiento microbiológico sin síntomas de exacerbación, tengamos algo en cuenta, y es que solo vamos a tratar cuando aislamos Pseudomonas aeruginosas. Si aislamos otro patógeno en muestras que no sean Pseudomonas, en el paciente que no está exacerbado, no lo tratamos. ¿Y esto por qué? Porque es que tratar Pseudomonas nos va a disminuir las exacerbaciones y nos mejora la calidad de vida, mientras que tratar los otros patógenos, pues no. Y eso es un cambio que viene dándose en el último tiempo, y es que se prefiere la terapia sistémica más la terapia inhalada, y esto viene cambiando y probablemente va a ser así. Y vamos a este gráfico que nos hablan en la guía europea y nos dicen, tenemos un aislamiento por Pseudomonas aeruginosas, trátelo por 2 semanas con antibióticos sea oral o intravenoso y guíelo por antibiograma. Pero vean esto, y es que en todos los esquemas se recomienda que después de las 2 semanas de tratamiento antibiótico oral o intravenoso, el paciente reciba 3 meses de tratamiento antibiótico inhalado. Y yo sé que aquí en Colombia probablemente es difícil, he notado varios pacientes en cuales se les deja ese tratamiento y desafortunadamente no se entregaba de manera oportuna por su EPS, y eso condicionaba la evolución, porque es que se ha demostrado en ensayos clínicos autorizados que el tratamiento combinado con terapia sistémica y terapia inhalada aumenta la radicación, disminuye las exacerbaciones y evidentemente mejora
mejora el pronóstico del paciente, por lo que entonces la terapia inhalada y la terapia sistémica es el gol estándar del tratamiento de las colonizaciones. El tratamiento a largo plazo se le va a ofrecer a pacientes que tengan 3 o más observaciones por año o pacientes con infecciones crónicas por pseudomonas. Siempre antes de tratarlo vamos a excluir micobacterias no tuberculosas porque uno de los esquemas antibióticos es con macrólidos. Los macrólidos hacen parte de los esquemas terapéuticos de las micobacterias no tuberculosas. Es importante este tratamiento en exacerbadores frecuentes porque nos va a reducir, pues, evidentemente, el número de exacerbaciones. Lo vamos a dividir en dos. Cuando hay una infección por pseudomonas, vamos a preferir dar antibiótico inhalado a largo término. Cuando no es por pseudomonas, vamos a preferir dar un tratamiento con macrólido, ¿cierto? Pero esta terapia es intercambiable dependiendo de la tolerancia y la respuesta del paciente. Y si definitivamente no hay respuesta, ¿cierto? El paciente continúa exacerbándose a pegar el tratamiento, pues vamos a combinar las dos terapias, la oral y la inhalada a largo plazo. Los macrólidos que utilizamos, la citromicina de manera interdiaria y la citromicina diaria o interdiaria y la eritromicina diaria. Y normalmente eso se utiliza por esquemas de un año. Y vemos la respuesta. Y siempre tener en cuenta los eventos adversos de los macrólidos, como los que resalto acá, que es importante empezar en los adultos mayores. La inhaloterapia, pues es frecuente que damos pacientes siempre con bronquidilatadores. Normalmente los bronquidilatadores no se recomiendan de rutina, excepto en los pacientes que tengan disnea persistente o que tengan alguna otra condición pulmonar que lo amerite. Asimismo, los corticoides inhalados no se recomiendan, ¿cierto? No tienen ningún rol en la enfermedad, a menos de que haya otra comorbilidad o existente que amerite su uso. Entonces, volvamos a nuestro caso clínico. Entonces, como vimos, la posibilidad más, digamos, con mayor fuerza que tenemos es la enfermedad autoinmune, y dado los hallazgos clínicos, consideramos que una de las posibilidades con más fuerza que tenemos es que la paciente tenga un compromiso por Sjögren, ¿cierto? Y que esa sea la génesis de la enfermedad. Pero entonces, ¿por qué se consideró Sjögren como causal? Entonces vamos a ver definitivamente por qué. Entonces resulta que el compromiso por Sjögren es una manifestación frecuente de la enfermedad. En ocasiones puede ser el inicio de la enfermedad. La paciente definitivamente no demostraba síntomas secos, ¿cierto? Y no había compromiso glandular evidenciable a nivel clínico, por lo que parecía que la manifestación inicial y única que teníamos de la enfermedad era este compromiso pulmonar. ¿Y cómo se manifiesta? Resulta que ese compromiso pulmonar se manifiesta con tos, con hiperreactividad bronquial, bronquiolitis, con bronquiectasias y con infecciones pulmonares, características presentes en nuestros pacientes. Y algo muy importante, y es esto, una neumonía intersticial linfocítica. Como vamos a ver y como vamos a desarrollar ahorita, si recordamos la patología, teníamos unos infiltrados linfocitarios que formaban folículos, ¿cierto? Y un compromiso intersticial, que es muy probable que tuviese relación, ¿cierto? O lo que estuviésemos realmente observando en esa patología era esto, una neumonía linfocítica intersticial. Esta otra tablita la traje porque, para resaltar que nuestra paciente tenía esta sintomatología, tenía bronquiolitis folicular. Si veíamos sus infiltrados linfocitarios formaban folículos en algunas áreas, teníamos bronquiectasias y teníamos neumonía intersticial linfótica. Esta gráfica me pareció muy ilustrativa y es el compromiso pulmonar por Sjögren más frecuente, ¿cierto? Traído de una revisión que se realizó en Bogotá. Y vemos cómo entonces, voy a resaltar lo que, esos son los compromisos que normalmente vemos en Sjögren en los pacientes, pero nuestro paciente tenía enfermedad de la vía aérea por esa bronquiolitis folicular, tenía bronquiectasis y tenía enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, esta infiltración linfocítica difusa a la vía aérea, ¿cierto? Que observamos, nos va a condicionar con la tos crónica, la hiperreactividad bronquial y la bronquitis crónica, que a su vez nos va a desarrollar o a tener rol en la génesis de las bronquiectasias y las bronquiolitis, que es lo que observamos en los pacientes de manera frecuente. Además, esta bronquiolitis folicular, que es la forma de bronquiolitis más frecuente, se va a acompañar de opacidades reticulares, de nódulos pequeños y de vidrio esmerilado, características de esas opacidades reticulares, ¿cierto?, que teníamos en nuestra paciente, y que en la patología evidentemente había la formación de esos folículos. ¿Y qué pasa con la neumonía intersticial linfoide? Resulta que es una enfermedad intersticial rara. Usualmente se asocia a autoinmunidad, que puede ser AR, puede ser Sjögren, puede ser LES, puede ser polimiositis o VIH, pero lo más importante es que hay una infiltración difusa de los septos alveolares por linfocitos policlonales. Pero resulta, si nos echamos hacia atrás, al 2016 esa biopsia transbronquial que tenía la paciente, ya teníamos esto, ya teníamos una infiltración difusa de los septos alveolares, por lo que si hubiésemos analizado probablemente con un poquito más de detalle, ¿cierto? Esa biopsia previa, podríamos haber tenido luces en que muy probablemente esa paciente ya tenía un compromiso por neumonía intersticial linfoide, por Sjögren, basados pues en esa histopatología, que lo caracteriza es el componente inflamatorio linfoplasmocitario denso que acompaña formación de folículos linfoides, que eso es lo que definitivamente observamos. Y vemos esa tomografía, que resalta pues en el artículo, pero lo que les traía es eso, que el compromiso intersticial difuso, ¿cierto? Y esas opacidades reticulares que veíamos también en nuestra paciente, pues son frecuentes y se pueden observar
de manera frecuente en este compromiso pulmonar. Entonces, les vuelvo aquí a traer la biopsia para demostrarles lo que les comentaba, y es este infiltrado inflamatorio linfocitario que en algunas áreas configuraban folículos, y las bronquiectasias que fueron como el otro hallazgo importante. Por último, les traía esta gráfica donde vemos los compromisos más frecuentes por Sjögren, ¿cierto? Vemos el enrolamiento peribronquial, que señalados con las flechitas rojas, que lo podemos observar perfectamente, son nódulos centrolobulillares que observamos, las bronquiolitis foliculares, donde vemos aquí estas luces dilatadas, y que también observamos en histopatología. En histopatología hemos filtrado linfoplasmocítico y folículos linfoides. Y por último, ese engrosamiento de tabiques interlobulares y la neumonía linfocítica intersticial, y vemos cómo esos fascias reticulares se acompañan pues principalmente en lóbulos inferiores, como vimos el compromiso de nuestra paciente, y si recordamos la radiografía, ese compromiso intersticial difuso era predominantemente en lóbulos inferiores, que también es una de las características que acompañan la enfermedad. Entonces, reumatología valoró a nuestra paciente y consideró pues, que por los hallazgos patológicos, hallazgos radiológicos, ese factor reumatológico positivo, estamos ante una neumonía linfocítica intersticial y bronquiectasias asociadas, que son hallazgos muy característicos de compromiso pulmonar por Sjögren, por lo que definió que la paciente se beneficiaba pues, de inmunosupresión y con corticoide y con ciclofosfamida, y pues ese fue el tratamiento que se le definió ahora a la paciente. Terminó su tratamiento antibiótico por 14 días para Pseudomonas y se fue para la casa con su tratamiento inmunosupresor, a la espera de cómo va a ser la evolución de la paciente. Como conclusiones, traía pues 3 ideas muy importantes para llevar a casa. La primera es que los síntomas y los hallazgos radiológicos son muy importantes para identificar la causa de la enfermedad, que no debemos pasar por alto, que siempre debemos indagar más allá, a mayor profundidad de nuestro paciente, y siempre debemos analizar las imágenes con calma y ver cómo ha sido la evolución en el tiempo y cuáles son las características que nos pueden quedar el diagnóstico. La segunda, hacer un enfoque sistemático de las posibles causas, guiarse por hallazgos clínicos y guiarse por hallazgos paraclínicos que nos permitan saber la enfermedad. Y por último, siempre buscar la causa de bronquiectasias. Yo creo que eso es lo más importante que a mí me quedó de este caso clínico y esta presentación, es que las bronquiectasias no pueden ser un hallazgo que nosotros describamos como que el paciente tiene bronquiectasias y no. Lo ideal es que siempre las bronquiectasias sean estudiadas y las identifiquemos. Normalmente, en muchas ocasiones pensamos que las bronquiectasias son causa o consecuencia, ¿cierto?, de alguna enfermedad pulmonar que el paciente padece, pero veamos que en muchas ocasiones las bronquiectasias hacen parte de la enfermedad, o por el contrario, a veces son la manifestación inicial de una enfermedad. Entonces siempre busquémosla, porque es que el diagnóstico de una bronquiectasia y el tratamiento de una bronquiectasia va a condicionar de manera importante el pronóstico del paciente. Es una enfermedad muy incapacitante, con muchas consecuencias funcionales para los pacientes, y el lograr diagnosticar y tratar, pues evidentemente va a condicionar una evolución favorable para nuestro paciente. Y eso era todo por hoy. Les agradezco pues la atención y la asistencia. Quedo atento a cualquier pregunta o comentario. No, felicitaciones por la presentación. Habla el doctor Giovanni Osorno, neumólogo. La pregunta que le quiero hacer es, en la revisión que hiciste, ¿a cuántos pacientes se le hace biopsia pulmonar? Porque realmente llevar a los pacientes a una biopsia pulmonar es muy infrecuente. Y yo pienso que está más guiado obviamente por la clínica, por evaluar la posible causa de las bronquiectasias, y además por los hallazgos tomográficos que esté indicando que no solamente es el compromiso de bronquiectasias, sino que puede haber otro compromiso, como en este caso intersticial asociado. Realmente es muy poco frecuente llevar a los pacientes a biopsia pulmonar. Sí, profe, realmente infectología había indicado esta biopsia más que el hallazgo de las bronquiectasias, era por los hallazgos intersticiales y por los hallazgos en árbol de generación que realmente les preocupaban a ellos de que tuviesen otra enfermedad no identificada y que ya había sido estudiada en lavado broncoalveolar sin diagnóstico claro. Entonces sí, realmente el porcentaje de pacientes que se llevan a biopsia por bronquiectasias es muy bajo y es casi anecdótico, porque normalmente lo que se realiza con ellos de manera, pues, lo más invasivo es el lavado broncoalveolar y la fibrobroncoscopia. Entonces, creo que en este caso la biopsia fue más dada por los otros hallazgos pulmonares que vimos en la paciente, más que por el hecho de la sola bronquiectasis. Sí, realmente uno llevar a un paciente a biopsia pulmonar es, como usted dice, es demasiado raro, y en este caso pues fue muy específico, pero cuando uno revisa la literatura realmente no se llevan a biopsia pulmonar, a no ser que se considere alguna otra situación.
Pero yo, más que pensando en el árbol de engemación, porque es que las bronquiectasias y el compromiso bronquiolar asociado es muy frecuente, lo haría más por el compromiso, un compromiso intersticial, infiltrados interlobulillares o paraceptales que esté indicando que realmente puede haber otro compromiso, en este caso una enfermedad intersticial asociada. Y por eso pues hicieron todo el análisis juicioso y el diagnóstico de la situación. Sí, señor. Por aquí voy a responder a una pregunta que me hicieron en el chat. Es que preguntan si la paciente tenía anti-RO. El anti-RO fue negativo, ¿cierto? Sí lo tenía. Y no se hicieron ningún otro estudio adicional para confirmar Sjögren. No se realizó ni biopsia ni test de velocidad de flujos salientes. Hermano, nosotros los pacientes con bronquiolitis folicular por el Sjögren, cuando hay el diagnóstico, ni siquiera lo llamamos a biopsia pulmonar, porque las imágenes nos ayudan a configurar el diagnóstico. Entonces, en este caso, pues no había un diagnóstico previo y me imagino que por eso hicieron todo el análisis juicioso, pero por lo general no, ni siquiera en los pacientes con el Sjögren que estemos pensando en una neumonía folicular, una neumonitis folicular, lo llamamos a biopsia. El doctor Sebastián Peláez nos pregunta que cuáles son las indicaciones de pulsos de esteroides en Sjögren. Por aquí voy a regresar aquí hasta esta tablita, ¿cierto? De la sintomatología, y vemos que pues, los corticoides hacen parte del tratamiento usual en los compromisos intersticiales dados por la enfermedad. Entonces vemos, por ejemplo, cuando usamos anti-NEW, ¿cierto? Un INE o una neumonía intersticial linfocítica, los esteroides son el pilar inicial en el tratamiento de los esteroides, acompaña la inmunosupresión. Entonces, creo que hace parte del tratamiento cuando tenemos un compromiso intersticial. No sé si de pronto eh, realmente en cuanto a la sola bronquiectasia como tal, pues no hay una génesis o digamos una justificación suficiente para el tratamiento con corticoides. Entonces, haría más parte como del tratamiento inmunosupresor cuando estamos ante un compromiso intersticial por Sjögren.